Muy buenos días a todos una vez más. Vamos a iniciar el día de hoy en nuestro tema. Vamos a continuar lo que hemos estado ya viendo por algunas semanas. Vamos el día de hoy a entrar al capítulo 4 de Mateo, que tiene por título La tentación de Jesús. Hemos estado ya por algunas semanas en el libro de Mateo y hemos ido estudiando el libro de Mateo versículo por versículo, y el día de hoy nos toca estudiar Mateo 4. Será de gran bendición. Así que si usted trae su Biblia, le voy a pedir que me acompañe. Si no la trae, bueno, ahí en la pantalla estará los versículos que vamos a tocar. Dice el libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, la porción que vamos a estudiar. Lleva por título La tentación de Jesús. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Usted se acuerda que la semana pasada vimos que Jesús es bautizado, y Jesús, cuando es bautizado, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y viene el Espíritu en forma de paloma y se posa sobre él. ¿Se acuerda que eso fue lo último que leímos la semana pasada? Y comienza el capítulo 4 en el versículo 1 diciendo que el mismo Espíritu de Dios le lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, lee lo siguiente: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero llamar su atención a que nadie podría haber sabido qué sucedió en este tiempo, en este lapso de los días, de los momentos en que Jesús estuvo en el desierto con Satanás, a menos que el mismo Jesús lo revelara, porque no hubo testigos de lo que sucedió en este momento. No es como otras partes de la Escritura, a donde los escritores dan su punto de vista y dicen: cuando anduvo en tal lugar, cuando se encontró con tal persona, cuando hizo tal milagro. En esta ocasión, lo único que podemos saber es lo que el mismo Jesús, a través del Espíritu Santo, le da al autor, en este caso a Mateo, para que escriba. Nadie estuvo ahí más que Jesús y el mismo diablo. Ahora, si usted tiene problemas con creer que el diablo existe, usted debe leer la Biblia. El diablo sí existe. Aquí vemos que el diablo le tentó, que el diablo estuvo ahí presente, y podemos ver que Jesús nos permite ver el desarrollo de la situación con la finalidad de que entendamos el camino a la victoria en cuanto se trate de la tentación, porque la tentación es algo muy común, la tentación es algo real, la tentación la pasamos todos. El problema es que la victoria en la tentación no todos pasamos ni experimentamos la victoria, y tenemos que concentrarnos en el Maestro, tenemos que concentrarnos en Jesús. Tenemos que concentrarnos en lo que Él dice. Así que creo que esta mañana será de gran enseñanza lo que el día de hoy vamos a estar estudiando. ¿Usted recuerda cuando Pedro le dice a Jesús: si eres tú, Jesús, manda que yo me baje de la barca y camine hacia ti, cuando estaban ahí en aquella situación? Y Jesús le dice: ven. Y entonces Pedro se baja de la barca y camina, y cuando voltea a ver la tormenta y se da cuenta que está en medio de la tormenta, empieza a hundirse. Una de las grandes enseñanzas es que en medio de los problemas nunca, jamás debes perder tu vista de aquel que puede sustentarte en medio de la tormenta. Y Jesús nos muestra, y creo que es la intención de este pasaje de la Biblia, qué es lo que debemos hacer. Pero hay una riqueza impresionante en esto, y espero poder transmitírsela el día de hoy. El versículo 1 dice: entonces Jesús
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y para empezar, vamos a ver lo que en esta parte de la Escritura se describe como desierto. Es obvio que usted y yo, si no conocemos, por lo menos hemos leído o por lo menos hemos visto alguna película del desierto. No sé si alguien ha estado en el desierto alguna vez, pero es de los lugares más desolados del planeta. Y Jesús es conducido por el Espíritu, ahorita vamos a ver por qué razón, al desierto, donde Jesús estaría a solas, donde no estaría con ninguna otra persona alrededor más que con este personaje. Era un lugar muy diferente a donde Satanás tentó a Adán. Usted recuerda la historia, usted ha leído el Génesis seguramente. Satanás tienta, en este caso a Eva, en este caso también a Adán, porque se ha involucrado en otro ambiente. Satanás se presenta en el huerto del Edén, a donde es una situación muy distinta, a donde las circunstancias, las cosas alrededor son totalmente diferentes, en un ambiente perfecto. Es a donde Adán perdió la batalla y perdió ante la tentación. Ganó Satanás. Pero en ese punto, la diferencia es que ahora no están en un ambiente perfecto, sino están en un ambiente desolado, donde hay una gran diferencia. Y déjeme decirle algo que es muy importante que lo comprendamos. La diferencia no fue las circunstancias, lo que estaba alrededor. La diferencia entre Adán y el segundo Adán, como lo describe la Biblia, fue el carácter. Así que no son las circunstancias lo que hace que la caída se dé. Como muchos a veces pensamos y decimos, es que las circunstancias se dieron y entonces pues caí. No son las circunstancias, amados, es el carácter. Porque las circunstancias en el huerto del Edén eran perfectas y Adán, por no tener el carácter, cayó. Y en este caso Jesús está en un ambiente que no es perfecto, que realmente es hostil, si me permite, y no cayó. Jesús fue llevado entonces por el Espíritu a este lugar, al desierto, para ser tentado, a un lugar hostil, a un lugar a donde realmente las condiciones eran desfavorables, si me lo permite. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo es que el Espíritu lleva a Jesús? No sé si usted se lo ha preguntado, pero ¿cómo es que el Espíritu de Dios lleva al mismo Jesús a ser tentado por el diablo en el desierto? A tener un conflicto con el diablo. Bueno, desde la perspectiva de Dios era una prueba para demostrar su justicia. Dios permite que las cosas sucedan en nuestra vida con una finalidad. Si usted es de las personas que no ha acabado de entender por qué le está yendo como le está yendo, usted debe entender una cosa. Si usted es hijo de Dios, usted debe entender que Dios permite cosas en nuestras vidas para madurarnos, para hacernos crecer, para darnos cuenta de lo que estamos viviendo, en qué estamos apoyados, en quién creemos, dónde está nuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo toma a Jesús y lo conduce al desierto, a un lugar hostil, para tener una confrontación con el diablo, para demostrar que Jesucristo era realmente quien decía ser. Cuando tú y yo pasamos la prueba, cuando demostramos que en medio de la tentación podemos estar firmes, demostramos la rectitud que hay en nosotros. Si fracasamos, si sucumbimos ante la tentación, entonces habremos pecado. Y así el Espíritu Santo conduce al desierto a nuestro Señor para una prueba. Pero el diablo estaba ahí con una tentación. Lo que podemos ver es que al final de todo, cuando todo ya había pasado, Jesús salió victorioso y Satanás fue derrotado. Y esa es la forma en la que debemos de mirar estos acontecimientos y circunstancias que ocurren en esta porción de la Biblia. Sinceramente creo que todo lo que está en la Biblia, como usted también seguramente lo entiende, es para enseñarnos, para redarguirnos, como dice Pablo. Y ese es un ejemplo de ello. Pero a veces no entendemos que las circunstancias que vivimos, los problemas y los sinsabores de la vida tienen un propósito. Y los propósitos de Dios, como le dije hace un momento, son para enseñarnos, para glorificarse y para manifestarse.
Por eso es que José, estando en Egipto, escribe en el capítulo 50 de Génesis. Bueno, más bien él lo dice, quien lo escribe es Moisés. Génesis 50, versículo 20, dice José lo siguiente, cuando ya se revela a sus hermanos que no saben quién es él, y entonces José ya se quita toda la máscara o todo el teatro que había montado, haciéndoles creer que no los conocía, y les dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí. Usted, si conoce un poquito la historia, recordará que los hermanos de José, aquel José el soñador, les caía muy gordo, les caía muy mal, porque era bien chismoso. Todo andaba diciendo. ¿No tienes un hermano así? No voltees a verlo si está aquí contigo. Que todo lo que hacías iba y le acusaba, y de mi papá, y fíjate que mi mamá, fíjate que fulano. Bueno, pues así era más o menos José. Y José entonces es tomado por sus hermanos y es vendido para unos mercaderes que iban para Egipto, y allá en Egipto es llevado a la cárcel, y bueno, una serie de cosas que usted tiene que leer en Génesis, y al final llega a ser el segundo en mando del faraón. Y cuando sus hermanos están ahí, están postrados, él se quita todo el teatro que ha montado y les revela y les dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y es que había hambre en la tierra, y si José no ha ido a Egipto, y si Dios no ha usado a José, seguramente hubiera usado a otro, pero Dios lo llevó con un propósito. Y a veces nosotros en nuestra vida no vemos que las circunstancias que estamos pasando son con un propósito. No entendemos, no alcanzamos a ver el cuadro completo, nos enfrascamos en algo nada más, en una situación, y no vemos que Dios está actuando en otra dimensión. Pero es importante resaltar que la palabra tentación en este punto no se refiere, escuche lo que le digo, porque en el vocablo griego tentación tiene dos connotaciones. No se refiere solamente a llevar a un sujeto, a una persona, para hacer el mal, para seducirlo, para pecar. Porque también la palabra prueba o tentación en el griego significa prueba de carácter. Y entonces, cuando lo vemos desde este punto de vista, entonces entendemos que desde el punto de vista de Dios era una prueba de carácter, desde el punto de vista del diablo era una tentación. Desde la forma de verlo de Dios es una manera de demostrar que su hijo es digno. Desde el punto de vista del diablo es una manera de tentar al hijo para demostrar que es indigno. El diablo nos tienta para pecado, pero Dios permite pruebas en nuestra vida para edificarnos. Por eso dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Aquellos que hemos estudiado Santiago se van a recordar esto. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y tú lees esto en Santiago y dices: bueno, ¿de qué planeta es? ¿O qué onda con este? ¿Cómo quiere que me goce cuando esté en diversas pruebas? ¿Cómo quiere que esté no nada más gozoso, sino sumo gozo cuando me encuentre yo en dificultades? Pues, ¿de qué se trata? ¿De qué planeta viene? ¿O qué tiene atole en la sangre, como decíamos? ¿Por qué quiere que yo me goce cuando esté en problemas? El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amados, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para demostrar su carácter, para hacer saber que Él es Dios, para hacerle saber a Satanás lo que Él es, lo que Él representa. Y nosotros debemos entender que desde el punto de vista de Dios, las pruebas en nuestra vida son para forjar carácter. Tenemos de dos, amados: o sucumbimos ante la tentación y caemos y pecamos, o permitimos que esa prueba, esa situación que pasamos, nos haga más fuertes en Dios. Y Santiago escribe y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Tú dices: pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que quieres que yo me goce cuando esté en diversas pruebas? Porque tienes que entender que Dios al que ama disciplina. Porque tienes que entender que Dios está interesado en hacerte crecer. ¿Cómo? A través de las diversas pruebas que hay en tu vida. Entonces, ¿tengo que gozarme? Sí. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con tu vida, le interesas. Aquel que Dios toma por hijo, dice la Biblia, lo azota. Para los que se están durmiendo. O dígame una cosa: ¿usted a sus hijos no los corrige? ¿Usted a sus hijos no los alinea?
Usted a sus hijos no los pone en línea, como decía. Ahora tienen que traer a los psicólogos y a los psiquiatras y a las educadoras, y se sientan y hacen una mesa redonda y ¿qué vamos a hacer? Y está presentando este cuadro y están ahí 2, 3 horas y ¿cómo le hacemos? Y están tratando, traiga a la abuelita. La abuelita te lo resuelve en 10 minutos, te lo alinea. Así de fácil. La abuelita, ¿qué? Psicólogo, te me alineas y oris, rácale y órale, ¿no? El problema es que ahora queremos hacerlo a nuestra forma, a nuestra manera. Mire, ¿qué le estoy tratando de decir? Que cuando nos encontremos en diversas pruebas, y las hay, y una cosa más, y las habrá siempre. Porque si usted cree que la situación que usted vive cuando se acabe ya se resolvió todo, dices, ay, gloria a Dios, aleluya, ya no va a haber situación. Error. Porque cuando se acabe una, ahí viene la otra a la vuelta de la esquina. Cuando dices, ay, ya por fin pagamos esta deuda, ahí viene la otra. Y situaciones y pruebas y diversas situaciones vamos a tener siempre. Y entonces Dios te dice, en medio de eso, gózate, porque te está produciendo paciencia, porque estoy tratando contigo, porque quiero que seas mejor, porque quiero que confíes en mí, porque quiero que desarrolles carácter. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo y Silas. Les dan una calentada a la mexicana, les ponen una pero buena y los meten al calabozo y los amarran ahí con cadenas y todo. Y están todos golpeados y les han dado una buena y ahí están en el calabozo y se ponen a cantar aquellos. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estando en una situación como está Pablo, cómo es posible que Pablo, habiendo pasado todas las cosas que ha pasado, lo apedrearon, lo traicionaron, naufragó, pasó hambre, no hombre, una serie de cosas que le hicieron, lo azotaron tantas veces, y Pablo siempre mantuvo la misma situación? Yo tengo mis ojos puestos en lo que viene, olvido lo que está atrás, yo sigo hacia adelante, hacia la meta en Cristo. He sabido vivir contento cuando hay y cuando no hay. Pero qué difícil es. ¿Por qué es difícil? Porque no tenemos la perspectiva correcta de la situación. Se lo he dicho una y otra vez, amados. El cristianismo no es miel sobre hojuelas. El cristianismo no es aventarte a una hamaca y decir, pásame un coco, vamos a olvidarnos de todo, ya tenemos a Cristo, aleluya, todo se va a resolver. ¿Todo se ha resuelto? ¿Todo se va a resolver a tu favor y como tú quieres? Y si Dios dice no, ¿qué? Hoy en la madrugada recibí un mensaje. ¿Conoce a Oscar? ¿Ubica a Oscar? Me mandó un mensaje en la madrugada. Se murió su hermana. Dice, la internamos, le dolía la cabeza y a las 2 horas me dijeron, se murió. Ahorita vamos a ir a verle. Y tú dices, pero ¿cómo? Así es la vida. Así es. La situación es real, es lo que vivimos. Y Dios dice, en medio de toda la prueba, de cualquier prueba, aprende a gozarte. Santiago, en el mismo capítulo, versículos más adelante, enseña algo tan fuerte también. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra concupiscencia significa deseo del corazón. Cuando cada uno es atraído por el deseo de su corazón, entonces es que somos tentados y caemos y somos seducidos. Pero no debemos decir que Dios es el que nos tienta. No debemos malinterpretar. Y aquí en esta escritura, permítame terminarla y ahorita le explico. Entonces la concupiscencia, el deseo de tu corazón, después que ha concebido, da a luz el pecado.
dice, siendo consumado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y entonces vemos aquí el otro lado de la prueba, el otro lado de la tentación. Por un lado Dios quiere hacernos crecer y madurar, y por el otro lado está la tentación que te va a llevar, si es que caes, a la muerte. Misma palabra, pero el lado negativo. Por eso es que Jesús enseña en Marcos 4:38, velad y orad para que no entréis en tentación. Estaba leyendo de un hombre que viajó muchas veces a países donde había tigres. Usted ha estado en el zoológico tal vez en algún momento. ¿Le ha tocado escuchar cuando un león o un tigre, ¿cómo se dice?, ruge? Están los barrotes y tú dices, ojalá aguanten los barrotes. Pero es una cosa impresionante cuando uno de esos animales ruge. Estaba leyendo que un hombre que ha viajado muchas veces a los países donde está, dice que está infestado de tigres. Dice que el hombre que ve primero al tigre no es devorado por el tigre. Dice, pero el hombre que no alcanza a ver al tigre primero, dice, seguramente va a tener un incidente con el tigre. Porque el tigre ataca silenciosamente por la retaguardia, sorprendiendo siempre a la víctima. Pero cuando tú ves la tentación venir y tú te preparas y tú estás consciente, difícilmente caerás ante esa tentación. Pero cuando tú ves la tentación venir y no haces nada, seguramente caerás en ella. Cuando no te percatas de, seguramente caerás en ella. Por eso la Biblia dice, velad y orad. El propósito de las tentaciones o de las pruebas son para hacernos fuertes. Regresemos a Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, no sé si usted alguna vez ha deparado en esto. Fíjese lo que dice Lucas 4:1 y 2 de esto. Lo hemos platicado. Hay escrituras que están paralelas, que escriben desde otro punto de vista. Y Lucas 4:1 y 2 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, lo interesante es el versículo 2. Y por 40 días, y era tentado por el diablo. Ahora, permítame hacer una pausa ahí. Si yo entiendo bien lo que dice aquí la escritura, y era tentado por el diablo, quiero entender que entonces el diablo no solamente le tentó una vez, sino era tentado durante esos 40 días y volvía y volvía. Ahora, ¿se ha puesto usted a pensar? Leí apenas un comentario que me gustó, que dice que la tentación es gradual. No sé si usted puede estar de acuerdo con esto. La tentación va a venir a tu vida y te va a tentar. Y si no caes en ese punto, entonces como que sube de nivel. Y ahí está el 30 y en el 40. Y luego de repente sube al 70 y empieza a rondar y a ver hasta en qué punto, a ver hasta en qué momento puede lograr hacerte caer. Dicen los comentaristas que parece ser que el diablo tentó a Jesús durante todo ese tiempo en el que estuvo en el desierto. Y luego la siguiente parte de esta escritura dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y parece ser que Jesús no había pensado en comer hasta después de los 40 días. Es decir, no es que dijera, no voy a comer hasta los 40 días, sino más bien como que no había sentido necesidad o no había, pero después dice, tuvo hambre. Y Jesús en su humanidad tuvo hambre, se cansó, lloró, lo hemos platicado. Este personaje, este diablo, significa calumniador. ¿Conoce usted a alguien que es calumniador?
Sí, seguramente, ¿no? Dice, por ahí vive por mi casa, hay alguno, más de uno que vive por ahí. El diablo significa calumniador. Tiene muchos nombres en la Biblia, todos los cuales indican que él es real. No es como darle un nombre a una brisa o a alguna neblina. La Biblia lo describe como el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo con D minúscula, el príncipe de los demonios, Lucifer, Satanás, la serpiente, el dragón, el maligno, el destructor, el tentador, el engañador, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En México, el chanclas, etcétera, etcétera, etcétera. Él tiene un montón de nombres, pero aquí aparece como el calumniador y viene a tentar a Jesús justamente en los puntos fuertes de Jesús. La tentación por lo regular va a venir a tus puntos fuertes. Si tienes gracia, te tentará a que uses tu gracia para salirte con la tuya. Si eres muy bueno hablando, te tentará para que en tu forma de hablar consigas lo que tú quieres. Y en los puntos fuertes, Satanás vendrá y te tentará. Y cuando te sientes muy fuerte, entonces Satanás llegará y te empujará y caerás en la tentación. Y Jesús tiene una confrontación con este diablo. Y el Espíritu lo ha llevado para que demuestre que Él es digno. Así que Satanás, versículo 3 y 4, dice así, Mateo 4, 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora note, por favor, ¿puedes regresar un versículo? ¿Cuál es la primera palabra que Satanás le dice a Jesús? Le dice sí. ¿Usted sabe que eso es un condicional? Si haces la tarea, te dejo ir a jugar. Si te portas bien, puedes. Y Satanás se aparece y le presenta la misma que a Eva. ¿Se acuerdan? Con que Dios ha dicho que si esto o el otro. Y Satanás viene con Jesús y le quiere sembrar la duda. Si eres hijo de Dios. Él siempre empieza con crear dudas sobre la realidad de lo que Dios dice. Él no le dijo con que eres hijo de Dios. La duda sobre el poder de Dios, el amor de Dios, nuestra conversión, sobre si somos hijos de Dios. Y sugiere una y otra vez el terrible acoso sobre el alma del hombre, con miedo, con dudas. Él sabía que Jesús era el Hijo del hombre, era el Hijo de Dios. Jesús sabía que era Hijo de Dios, pero eso no impidió que Satanás iniciara así su tentación. Si eres hijo de Dios, siempre cuestiona, siempre siembra la duda. Por eso Pablo escribe en Efesios y dice: pónganse la armadura. Ahora miremos por un momento la tentación. ¿Cuál creen realmente ustedes que haya sido la tentación? ¿Convertir las piedras en pan? Porque algunas personas piensan y dicen que esto es solamente una tentación de la carne. Porque dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, en un sentido es verdad, la carne está involucrada, Jesús está realmente hambriento. Digo, Jesús aguantó 40 días, algunos de nosotros aguantamos solamente 40 minutos y ya estamos desesperados, ¿cierto? Ya está. Durante 40 días y 40 noches, entonces su cuerpo pide comida. Pero más allá de eso, hay mucho más en esa tentación que alimentar el cuerpo, porque piénselo conmigo por un segundo. ¿Realmente el tener hambre era una tentación?
¿Qué hay de malo con comer? Es decir, ¿qué habría de malo con querer tener el pan? Después de todo, él había ayunado 40 días y 40 noches, seguramente tenía hambre, como dice ahí la Escritura. Yo no veo ahí ninguna tentación en sí. La tentación se basa en su necesidad física, pero la tentación no es simplemente para hacer el pan para que pueda comer. Si me permites, y lo podemos ver desde otro punto de vista, creo que Satanás lo que está diciendo es: con que dijo Dios que tú eres su hijo, en quien se complace. Dijo Dios que tú eras su hijo amado, en quien se agrada, y ahora te va a dejar morir de hambre. ¿Por qué hace morir de hambre en el desierto cuando tienes el poder como el Hijo de Dios para convertir las piedras en pan? No dice la historia, amados, leyendo la Biblia, que Dios hizo caer pan del cielo para alimentar al pueblo de Israel en el desierto. ¿Acaso no les dio maná? ¿No había dicho Dios que haría llover del cielo pan? Dios alimentó a su pueblo así. ¿Acaso no Jesús es mayor que el pueblo de Israel? El punto de la tentación no fue la satisfacción de su hambre, sino la idea de que el hambre era incompatible con el Hijo de Dios. En otras palabras, Satanás estaba diciendo: si Dios no está cumpliendo su parte del trato, ¿por qué no ejerces tú tu autoridad de manera personal para satisfacer tus propios deseos? Haz a un lado tu humanidad y por un acto divino haz que estas piedras se conviertan en pan. Esa era la verdadera tentación. ¿Por qué has de pasar hambre si eres hijo de Dios? No debes tener hambre. Haz de estas piedras pan. Toma un poco del derecho que tienes. Toma un poco de la autoridad que es tuya. Si Dios no va a satisfacer tu necesidad, hazlo tú mismo. Mira, después de todo, naciste en un establo. Has vivido 30 años en el anonimato. Has estado con ese carpintero. Oye, ¿tú eres el Hijo de Dios o no? ¿Acaso tú no mereces eso y más? ¿No has sufrido bastante? ¿Acaso la multitud no le dijo lo mismo cuando estaba en la cruz? Cuando le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué haces ahí? Bájate de esa cruz. Adán fracasó con una manzana y quería que Jesús fracasara con un pan. Pero el punto es que Satanás quería que Jesús desconfiara en el cuidado del Padre. Por eso es que Jesús le responde como le responde. Hay una parte en la Escritura, no está ahí en la pantalla, que dice en Hebreos que Jesús dice: yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Se acuerdan cuando Jesús está orando antes de ir a la cruz y dice: que pase sobre mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Por eso Jesús responde en el versículo 4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe de dónde sacó esto Jesús? De Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 tiene como contexto la historia, viéndolo desde un punto más hacia atrás, que Moisés le está diciendo al pueblo: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el contexto, Moisés está recordándole a la gente: en los momentos más difíciles que tú pasaste atravesando el desierto, Dios tuvo cuidado de ti. ¿Por qué no habría de cuidar de ti ahora? Por eso Jesús contesta a Satanás y le dice: no solamente de pan ha de vivir el hombre. No necesitas desconfiar en Dios. No es necesario quejarte. Dios va a cuidar de ti. Esa es la oferta que Dios tiene para ti. No necesitas estarte preocupando o quejándote para conseguir tu satisfacción. Vive por lo que dice la palabra de Dios y Dios honrará tu obediencia.
y cuidará de tus necesidades. Es mejor obedecer la palabra de Dios y contar con el maravilloso sustento de Dios. Jesús nos da una gran enseñanza aquí. El sustento del hombre no solo proviene del pan que come, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Muchos de nosotros creemos y pensamos que podemos ir y venir, subir y bajar. Y Santiago dice, cuidado, porque la vida del hombre es como una neblina. Escuchaba yo a la mamá de Oscar, como les dije hace un momento, que me decía, es que dejé a mi hija en el hospital bien, y a las 2 horas me hablaron y me dijeron que ya había fallecido. Puedo recordar lo mismo me pasó a mí con mi papá, lo dejé en Veracruz bien el jueves y el sábado me dice mi hermana ya falleció. Estaba bien, lo dejé bien ahí sentado en la sala. Y muchos de nosotros decimos, no, vamos a ir y vamos a hacer y vamos a subir y vamos a bajar. Y Santiago dice, cuidado, porque la Biblia enseña que la vida del hombre es como una neblina, un momento está y al otro ya no está. Es como una flor que un día está y al otro ya se marchitó. Si Dios quiere, iremos. Si Dios permite, regresaremos. Y el pecado no es ir o venir, porque eso no es pecado. El pecado es no considerar a Dios en tu vida, en todo lo que hagas. Por eso Satanás, cuando tienta a Jesús, Jesús le dice, no solo del pan vivirá el hombre, de la palabra que sale de la boca de Dios es que tendremos nuestro sustento. Él tiene cuidado de nosotros como lo ha tenido hasta el día de hoy. Y amados, les voy a decir algo, si usted lo cree, qué bueno, bendito sea Dios. Pero si usted no lo cree, también déjeme decirle que es verdad. Porque hay gente que dice, no, yo por mis medios. Ok, todo lo que tú logras, todo lo que tú tienes, todo lo que Dios te permite, es porque Él así lo ha deseado, Él así lo ha hecho. Por eso es que Mateo 6, 33 y 34 hablan y dicen, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué mañana? Ay, a ver, mañana. No sabemos si vamos a amanecer mañana. Podríamos morir hoy mismo. Ya si amanecemos, pues ya vemos. Pero cada día trae su propio afán. ¿Por qué te preocupas por el mañana si el mañana todavía no llega? Cuando llegue mañana, si Dios te permite y abres los ojos, entonces sí le dices, Señor, ok, ayúdame. Por supuesto que puedes orar por el mañana. Versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Dicen que este punto más alto medía más o menos, ¿cuánto es un pie, profe? ¿30 centímetros? Más o menos, poco más, poco menos. 33. 450 pies. 120 y tantos metros. ¿Te puedes imaginar 130 y tantos metros? ¿Cuánto medirá la torre latinoamericana? 110, más alto que la torre latinoamericana. ¿Ha visto la torre latinoamericana? ¿Ha subido? ¿No ha ido? Véalo en internet, búsquelo. Tenga una idea más o menos de la altura. No sabemos cómo Satanás llegó con Jesús a la torre, al punto más alto, pero estaban ahí y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, qué interesante, porque ahora el que recita las escrituras no es Jesús. Ahora el que sale muy bíblico es el diablo. Si el primer pecado, la primera tentación, era hacerlo por ti mismo, ahora él tiene que dejar que Dios lo haga. En otras palabras, la primera tentación que el diablo le pone a Jesús es para hacerlo él. Ahora le dice, ahora deja que Dios lo haga por ti. Ha eliminado el problema de la primera tentación y ahora está ofreciendo esta otra opción. Si eres hijo de Dios, échate abajo.
porque escrito está. Ahora esto es peor, porque tentar a Dios es algo muy serio. En la primera tentación existía un peligro. En el segundo se crea un peligro. Es como decirle: Dios, aquí voy, cáchame, ¿no? Y aventarte. Como algunos tenemos por costumbre cuando nos metemos en tantos y tantos problemas. No, Dios me ayudará, ahí voy. Tentar a Dios. Tentar a Dios. Mateo 4:7, Jesús le dijo: escrito está también. Y también citó el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:16. No está ahí, pero yo se la leo. Deuteronomio 6:16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Ahora es interesante, un dato interesante. Esta parte de por qué el diablo lo lleva al punto más alto del templo. Escuchen, Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este es Juan el Bautista, recuerdan que ya lo leímos. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Los judíos conocían muy bien esta escritura de que vendría el Señor a su templo. Fíjense una nota interesante. Los historiadores escriben por lo menos de 3 personas y dan ejemplo de 3 hombres que buscaban a través de actos sensacionalistas la aceptación de que ellos eran el Mesías. Se dice en los escritos históricos que llegó una vez al templo un hombre y dijo: yo voy a dividir las aguas del río Jordán, y juntó a todos los del templo y se fueron al Jordán. ¿Y qué cree? No la hizo. No lo hizo. Llegó otro que dijo: yo voy a derribar los muros de aquí del templo y los voy a volver a levantar. ¿Y qué cree? No lo hizo. En otras palabras, a través del sensacionalismo buscaban ser aceptados como el Mesías. Hubo otro todavía más atrevido que se fue al templo, se subió al lugar más alto, de alguna forma, se subió a un lugar alto, si no es que al más alto, y se aventó. ¿Y qué creen? No la hizo el pobrecito, ¿cierto? Lo que buscaban era que a través de Malaquías 3 vieran y dijeran: este es el Mesías. Por eso el diablo lo llevó al templo, porque si Jesús se avienta y cae y aterriza, si cae bien y todo, y entonces la gente: ¡oh! Dios no trabaja con sensacionalismos. Por eso Jesús, perdónenme, pero no está ahí tampoco, pero allá en Juan 6, después de predicarles en el monte y darles de comer, ¿se acuerdan que les dio de comer en alguna ocasión? Que dicen: ¿qué traen? No, pues traemos panes y unos peces. Bueno, y denles de comer a todos, y les da de comer a todos. ¿Se acuerdan de eso? Que al otro día vienen otra vez a buscarle, y Jesús se dirige a ellos y les dice: ustedes no vienen por la palabra que yo les predico, ustedes vienen porque les doy de comer gratis. Y le digo una cosa: hay tanta gente que busca el milagro y no al que hace el milagro. Si la gente se acerca al Señor, escuche, por el sensacionalismo, entonces no estarían amando al Señor realmente. Serían amantes de las sensaciones. ¡Ay, es que quiero sentir, quiero ver! ¿Y si Dios no quiere? Dios no trabaja a través del sensacionalismo. Por eso nos cuesta tanto trabajo a veces. La fe que depende de los signos, de las sensaciones, no es fe. Más bien de las señales. La fe que depende de señales y sensaciones no es fe. Es duda en busca de pruebas. Si la fe no puede creer sin sensación, no es fe en absoluto. Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Aquí ya sacó el cobre, aquí ya de plano dijo, bueno, ya te voy a decir la verdad. El mexicano le dijo, te voy a hablar la neta, mira, la verdad lo que quiero es que me adores, porque se la estaba queriendo disfrazar. ¿Está el Salmo 2.8? ¿Usted cree que Jesús no sabía el Salmo 2.8 que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra? Yo cuando leo esto y lo veo, déjeme decirle algo, amados. Esta palabra del Salmo 2.8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra, no es para usted ni para mí. Esta es una palabra para Cristo. Y muchos dicen, no, el Señor nos va a dar las naciones. ¿Cuáles? Eso es para Cristo. Debe leer el contexto. De haberlo hecho Jesús como Satanás le proponía, de postrarse y entonces recibir todas las naciones y todo el imperio y todo, entonces se habría perdido o se habría saltado el propósito real por el cual Él había venido. Él había venido por la cruz. Lo que Satanás le está tratando de decir o le está diciendo es, adórame y te daré todo lo que quieres. ¿Qué quieres? ¿Quieres una buena casa? ¿Quieres un buen coche? ¿Quieres felicidad? ¿Dinero? No tienes que buscar el reino de Dios. Hazlo a mi manera. Yo te lo doy. Dios quiere que seas próspero. Yo te haré próspero. No tienes que llevar tus súplicas tan alto. Haz lo que hacen los demás. Pero una vez más, nuestro Señor le responde. Y entonces Jesús le dijo, versículos 10 y 11, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Las tres áreas donde Satanás siempre va a atacar son: desconfía que Dios puede proveer para ti, abusa de Dios. ¿Ha escuchado gente decir, Señor, que no llueva? Señor, vamos a ir a Veracruz, que haga buen tiempo. Vamos a ir a ver el concierto de Luis Miguel, que no llueva. Detén la lluvia, Señor. ¿Se ríen porque fueron o porque...? Vamos a confiar en Dios, vamos a comprar esto, el Señor proveerá. Somos muy dados a eso, amados. Somos muy dados a abusar de la palabra, de acomodarla, de sacarla de contexto, de ponerla de acomodarla y de decir y de declarar y de... Desconfiar la provisión de Dios, abusar de Dios y la tentación de utilizar tu propia ambición para cumplir con las metas que Dios te ha prometido. Híjole, la tentación es real y está presente en todo. Ahora, si tú eres un cristiano, si tú eres una persona que está conociendo de Dios, y tú dices, no, pues yo aquí sentadito, yo no hago nada, yo aquí me la llevo despacito, tranquilo. No te exime de que haya tentación, pero escucha lo que te voy a decir. Cuando tú das el paso, cuando tú decides, cuando tú dices, sí, Señor, yo te creo a ti, inmediatamente viene la tentación. El pueblo de Israel no acababa de salir todavía bien de la tierra de Egipto cuando el faraón dice, no, tráiganlos de regreso. Apenas habían ungido a David como rey cuando Saúl dice, hay que acabar con él. Jesús apenas recién sale del agua y es llevado al desierto para ser tentado. Es decir, tú nada más decídete hacer algo por Dios, créele a Dios y va a venir la tentación a tu vida y te va a presentar una prueba. Por eso debemos orar y estar firmes. Mientras Jesús estuvo en la carpintería, en las herramientas, estuvo allá con José y con María, no pasó nada. Pero en el momento que empezó su ministerio, en el momento que empezó, se desató sobre él una tentación.
Resalto que Jesús responde con la palabra, por lo cual es necesario conocer la palabra. Si no conocemos la palabra, ¿cómo podemos hacerlo? Oremos. Señor, queremos en este momento darte gracias porque a través de tu palabra podemos conocer las riquezas que tienes para nuestra vida. Oro, Señor, porque este tema que hemos expuesto pueda quedar grabado en nuestro corazón el resto de nuestra vida. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, en Cristo, que están en este lugar, por aquellos que escuchan, Señor, la grabación, que en nuestro corazón arda un deseo de conocerte más, de obedecerte, de honrarte. Ayúdanos a entender que cada vez que se presente una prueba en nuestra vida, Señor, tenemos la oportunidad de honrarte, de obedecerte, de amarte, de exaltar tu nombre y el peligro de caer en pecado. Líbranos, ayúdanos, haznos prudentes y sabios, entendidos, que estemos preparados, que doblemos nuestra rodilla, que oremos en todo tiempo, Señor. Que no juguemos, Señor, que no seamos fríos, que no seamos tibios, Señor, que estemos fervientemente buscándote a ti, Señor, que no seamos personas que solamente por el domingo es que venimos y nos congregamos y estamos juntos y escuchamos tu palabra. Ayúdanos y despierta en nosotros hambre y sed por ella. Despierta en nosotros un deseo profundo y real, significativo, profundo, Señor, que nos lleve a conocerte, a honrarte, a amarte. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar vigilantes, atentos a las tentaciones que se puedan presentar. Libra a mis hermanos, Señor, a los varones de toda tentación en la calle, en el trabajo. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, a ti, a nuestras esposas. Ayúdanos a vivir una vida íntegra, Señor. Padre, que los que estemos pasando diversas pruebas, como dice Santiago, podamos encontrar, Señor, el gozo que es, Señor, estar, Padre amado, en tiempo de prueba, sabidos que no nos has dejado ni nos dejarás, sabidos y entendidos, Señor, que tiene un propósito, el que podamos, Señor, pasar por esa situación. Padre, que en tu palabra nos fortalezca, nos anime y nos lleve a conocerte más. Te lo pedimos.